Corape informa, amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Esta vez generamos la transmisión desde el norte de la capital para conocer también cuál es la postura que van a tener los pensionistas afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tomando en cuenta que se ha elegido ya un nuevo presidente. Y una de sus propuestas de campaña era que se va a incrementar la pensión jubilar a $450. Para eso damos la bienvenida a Henry Yanis, quien es vicepresidente de la Asociación de Afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también presidente por un nuevo IE. Señor Yanis, bienvenido a los medios comunitarios. Buenos días, un gusto saludar con usted y con la audiencia de Corape. Muy amable por la invitación. Lo mencionábamos, una de las promesas que lo hacía Daniel Noboa en su tiempo de campaña era incrementar la pensión jubilar a $450. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Será posible? Sí, es verdad, el nuevo presidente de la República, elegido este 15 de octubre, el señor Daniel Noboa, él hizo una propuesta muy en firme, muy clara, de que en su gobierno la pensión jubilar, que se entiende de los afiliados del Seguro Social obligatorio, subirá a $450, ¿no? Mensual. Eso realmente resulta importante, ¿no? Genera entusiasmo, alegría, yo diría, fortalece las emociones de los jubilados, ¿no? Tanto de hombres y mujeres que reciben una pensión jubilar, en algunos casos $120, en otros $180, $200, 220, 250. Una gran parte de los jubilados. Actualmente son aproximadamente 677,000. Esos 677,000 tienen una pensión en promedio de cerca de de $550 al mes. Esos 677,000 jubilados reciben una pensión promedio mensual de $550. Ahora, si se hace por grupos, por ejemplo, diga usted, ¿cuántos serían de esos 677,000 que reciben una pensión jubilar menos de $200? O menos de 300, o menos de 450, ¿no? Yo seguramente sería más o menos un 50%. Es decir, estamos hablando de sobre los 300,000 jubilados en el Ecuador que ganan menos de $450. Entonces estas personas que le han escuchado al nuevo presidente de la República, al señor Daniel Noboa, seguramente estarán muy felices, ¿no? Porque ¿para quién no le resultaría beneficioso pasar a recibir una pensión jubilar con ese valor? Pero también hay que ser realistas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿de dónde podrían surgir los recursos para cubrir esa oferta de campaña, ¿no? Mire que según los analistas de política fiscal, se cree que este año el déficit fiscal que tendrá el Estado será de $5,000 millones. Y si el presidente Lasso quiere cerrar en cero ese déficit, tendrá que pedir prestado $5,000 millones. Es decir, ir a un endeudamiento mayor del que tiene el Ecuador ahorita, que es aproximadamente de $70,000 millones. La pregunta es, ¿qué instituciones financieras primero prestarían el dinero por un monto de $5,000 millones para cubrir ese déficit? Y segundo, ¿qué instituciones financieras prestarían el dinero para subir la pensión jubilar a $450? Y eso tendría que ser cada año, porque no es un solo año. Porque la pensión jubilar en el Ecuador es hasta cuando las personas tengan vida, estén con vida, hasta allí, hasta el último día de su vida, ¿ya? Antes de morir, por supuesto, tiene que recibir esa pensión, ¿ya? Solo se quita la pensión cuando el afiliado o cuando la afiliada del servicio pasivo ya dejan de existir, mueren. Ya, solo allí
Hasta allí es el pago de la pensión jubilar. Entonces, ¿cómo conseguir ese dinero, digo usted, para un año, para 5 años, para 10 años, para 15 años, para 20 años de vida de esas personas que están jubiladas y que reciben una pensión jubilar menos de $450? Podría decir, no, es que tenemos que reactivar la economía. Ya, entonces, ¿cómo reactivar la economía? Tómese en cuenta que la economía ecuatoriana es una economía fuertemente dependiente del mercado internacional en lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones. Si el Ecuador no vende sus productos, no vendrán los dólares. Si el Ecuador no vende sus productos al mercado internacional, no podrá importar bienes de capital, insumos y materias primas para desarrollar el mercado interno. Ya. El Ecuador tiene una doble dependencia, además del mercado para comprar y para vender, tiene otra dependencia, que es el dólar. El dólar viene al Ecuador en la medida que nosotros exportemos. También se puede venir por el lado de las inversiones extranjeras, pero el país no tiene hoy en día una seguridad que les diga a la gente que puede invertir en el Ecuador. Es decir, que usted le ven complicado que un año y medio aproximadamente que va a estar Daniel Noboa en el cargo, ¿se logre cumplir con este ofrecimiento? Bien difícil, porque yo me pregunto, ¿en dónde está el dinero, en dónde están los recursos para cubrir, para satisfacer esa oferta de campaña? Como le pongo antecedente, por el enorme déficit que tiene el Estado para financiar su presupuesto y porque nos viene el tema del fenómeno del niño y el tema de la inseguridad que no genera confianza para invertir tanto a nivel nacional como de la inversión extranjera directa o también para que nos presten dinero, ¿no? O sea, bien complicado es eso. Tomando en cuenta también que aparte de este ofrecimiento tendría que solventar otras necesidades que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uno de esos también lo que ustedes han estado constantemente reclamando, la falta de atención que se adeuda también a algunos valores. Bueno, el Estado le debe al Seguro Social 10.081 millones de dólares por tema de atenciones médicas para pagar, imagínense, las pensiones jubilares en un 40%. O sea, el Estado ni siquiera puede entregar los recursos para pagar y transferir del Ministerio de Economía y Finanzas al Seguro Social el dinero para que el Estado cumpla con esta disposición de ley de que tiene que contribuir con el 40% para pagar las pensiones jubilares. O sea, el Estado no tiene para eso, no tiene para eso. Por eso es que me preocupa cómo el nuevo presidente va a financiar esa oferta de campaña. Realmente los recursos no los tiene. A no ser que diga usted, haga un replanteamiento de largo plazo, como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? De que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional, del petróleo, pero hay que reformar la ley petrolera, de las telecomunicaciones, pero hay que reformar la ley de las telecomunicaciones, del sector minero, pero hay que reformar el sector minero, del sector eléctrico, igual hay que reformar. Entonces, para aplicar, digo usted, los artículos 313, 315, 316, 408 de la Constitución de la República, en donde el Estado sería el mayor beneficiario de la explotación de esos recursos. Solo así se puede mejorar las finanzas públicas. Si el señor presidente electo nos escucha a través de medios comunitarios, a través de Corapa, nos está escuchando, yo mi sugerencia y mi recomendación es de que reforme esas leyes que le menciono. Entonces allí sí va a tener inyección de recursos, pero que no serán inmediatos, serán después de un año, ¿no? De 2 años. Pero para eso necesita contar con el respaldo de una asamblea, que también hay que tomar en cuenta cómo va a actuar en este año y medio. Claro, la Asamblea Nacional, Dios quiera que así sea, los asambleístas se pongan a trabajar, se pongan a estudiar, se pongan a investigar menos discursos, como dice el eslogan de un programa deportivo, menos palabras, más acciones, suele decir un connotado periodista deportivo de este país. Menos palabras, más acciones, ¿no? Entonces yo creo que si los asambleístas hacen eso y se ponen a investigar, a estudiar, a consultar a expertos de cómo salir de esta crisis, seguramente ellos van a contribuir de manera positiva y espero que lo hagan, ¿no? Espero que lo hagan. Ustedes también han mencionado otra de las propuestas, es que qué está pasando con los bienes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ustedes han dado alternativas precisamente para la administración, para que no se pierdan algunos de ellos.
El Seguro Social se cree que tiene más de 1.500 bienes inmuebles, ¿no? De esos, cerca de esos 1.500 bienes inmuebles, se dice que el Seguro Social hace uso de 900, por lo tanto, inmuebles que no usa serían cerca de 600 bienes inmuebles. Nosotros hemos dicho de que tiene que darles un proceso de reacondicionamiento, de mantenimiento, de hacer obras en torno a esos bienes inmuebles para que los pueda vender el Seguro Social, o para que yo lo quisiera, si fuera miembro, gerente o director general del IES, o fuera presidente del Consejo Directivo del IES, yo lo que quisiera es construir vivienda, para vender esas viviendas a los propios afiliados, ¿no? O a personas particulares, ¿no? Hacer una infraestructura de primera, con buena asesoría y diseño de ingenieros civiles, de arquitectos, en fin, hacer programas de vivienda, pero haciendo estudios de mercado, ¿no? Para que la gente lo compre. Eso podría ser una buena inyección de recursos para el Seguro Social, podría ser también allí, pero eso no es una cosa, digo usted, para 15, 20 años, 30 años, ¿no? Eso le puede servir, digo usted, para 5 años, 6 años, 7 años y no más, ¿no? Porque una vez que se vendan los departamentos, le puede ayudar al seguro a salir de la necesidad financiera que la tiene, digo usted, en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? A lo mejor póngale usted 10 años, ¿no? Qué sé yo. Pero, porque hay que estudiar bien eso, pero no es digo usted, para largo plazo, ¿no? Y tómese en cuenta que en el mediano y largo plazo la gente se va a ir jubilando, ¿no? Y obviamente ya va a tener nuevas pensiones, ¿no? Entonces, en fin, entonces la situación, vuelvo a repetir, no es tan fácil, es complicada. El señor presidente electo va a tener que hacer estudios con asesores especializados de talla, que tengan una mentalidad abierta, una buena visión, que le digan, sí, por aquí podemos tener los recursos para cumplir con esa oferta de campaña. Ahora, ¿cuáles van a ser ustedes las próximas acciones que van a desarrollar también como Frente de Defensa y como también buscando este nuevo IES? Pues nosotros estamos esperando a diciembre, estamos a mes y medio, que se instale la nueva asamblea para ya abrir el debate yo creo que el primer proyecto con el que debe empezar a debatir la asamblea es la reforma de la Ley de Seguridad Social, porque ya está en manos de la asamblea. Entonces ese es el primer proyecto. Yo les pongo en alerta a ustedes digamos, en noticias de primer plano, y que ustedes le hagan el seguimiento. La Asamblea Nacional que se instaure con el primer proyecto que tiene que arrancar es con la reforma a la Ley de Seguridad Social y la ley del BIES, la ley del banco, el IES, o la ley del BIES, ¿no? Entonces, digo usted, ese es el primer proyecto con el que tiene que inaugurarse. Nosotros ya estamos haciendo los contactos, ya hemos hablado con algunos parlamentarios, y ya les vamos a tener la comunicación lista para que el día que se nombren las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, así como también las autoridades de la Comisión de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, yo ya tengo hecho el borrador del texto, de manera que cuando ellos se instalen, inmediatamente nosotros les haremos llegar en ese día para que se abra el debate de la reforma de la ley con esos proyectos, con ese proyecto, porque a la nueva asamblea le queda 118 días, porque 62 días ya la tuvo la asamblea anterior, y lo que la Constitución y la ley le da de marco para que la asamblea apruebe un proyecto de ley son 180 días. 180 días plazo, no son términos, o sea, no son días laborables, sino que entran días festivos, sábados, domingos, etcétera. Agradecemos a Henry Llanes de la Asociación de Afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con quien hemos dialogado sobre esta propuesta que hizo Daniel Noboa cuando era candidato presidencial de incrementar la pensión jubilar a $450. Han señalado que esperan tener una reunión, las propuestas se mantienen para salvar a la entidad, han mencionado, y también que esperan en la medida de lo posible que esta propuesta se pueda cumplir. Es el informe que les hemos llevado a través de la señal de Corape Digital TV. Le invitamos a seguir compartiendo el contenido y suscribiéndose.